Excelentísimo señor embajador de la Federación de Rusia, excelentísimo señor almirante don José Sanjurjo, señoras, señores, amigos todos. Es un honor para el cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias y para el Instituto de Estudios Históricos Vances y Valdés el haber podido impulsar esta interesante jornada sobre las revoluciones rusas de 1917, en colaboración con la Embajada de la Federación Rusa en Madrid y con la amable disponibilidad de la Real Academia de la Ingeniería, institución que ha tenido a bien el cedernos este magnífico salón de actos en el que nos encontramos y que lleva por nombre el título del caballero de esta corporación, don Juan Miguel Villarmir, marqués de Villarmir. Este año, como todos bien saben, se cumplen 100 años de las revoluciones rusas de 1917. La primera, en febrero de dicho año, supuso el fin de 500 años de monarquía en Rusia, representada por la figura del emperador y autócrata de toda Rusia, título oficial del monarca ruso desde 1721, más conocido en el extranjero como el zar. Y la segunda revolución, en octubre de 1917, la conocida como Revolución Bolchevique, que significó la aplicación de las teorías comunistas del filósofo Marx. La Revolución de Octubre cambió el mundo, y se puede decir que el siglo XX fue el siglo de Rusia, pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue, desde su creación, una nación a la que miraban todas las naciones, la mayoría con recelo y miedo, y otras con deseos de imitarla. Todas las revoluciones terminan influyendo en la historia mundial. Un ejemplo es la Revolución Francesa, que supuso el cambio del sistema de monarquía absoluta en Europa a establecer que la soberanía de una nación reside en su pueblo y no en su monarca, rompiendo así el tradicional sistema estamental. La Revolución Rusa de octubre del 17 influyó no solo en el Imperio Ruso, no solo en Europa, sino también en el mundo. El Imperio Ruso en la época de los zares, sobre todo desde las guerras napoleónicas, era una nación tenida en cuenta como potencia, pero fue tras la Revolución Bolchevique y con el nombre de la URSS que Rusia alcanzó el grado de superpotencia, pues desde 1945 hasta 1989, la URSS encabezó el conocido bloque oriental, y lo que dictaba Moscú era obedecido por casi una treintena de naciones. Si bien en el plano económico se ha demostrado el fracaso práctico del sistema comunista, debemos reconocer que en otros planos, sobre todo los sociales, en especial en sanidad y educación, han conseguido grandes logros. Pues no debemos olvidar que antes de la Revolución Bolchevique, Rusia era una nación atrasada, con poca industria y unas tasas de mortalidad y analfabetización inmensas. Y tras el triunfo del bolchevismo, Rusia emergió como una gran potencia industrial y con una población obrera con un nivel de alfabetización y de vida muy superior al medio europeo, sobre todo en los años 60 y 70 del siglo pasado. La Rusia de hoy en día, desde mi punto de vista, ha sabido reconciliar muy bien su pasado histórico y su pasado más reciente. Se han recuperado símbolos como la bandera y el escudo de la Rusia pre-bolchevique. El Soviet Supremo ha sido sustituido por el tradicional Parlamento, la Duma, y si bien a nivel económico se ha recuperado el sistema capitalista, muchas de las mejoras obtenidas en los planos sociales por el régimen bolchevique se mantienen, como la educación y la sanidad. Para finalizar, supongo que muchos de los presentes se preguntarán qué hace una corporación nobiliaria participando en una jornada sobre las revoluciones de 1917. Pues bien, todo tiene su explicación. Pues no debemos olvidar que la Revolución de Febrero contó con el apoyo de muchos miembros de la nobleza rusa y que la Revolución Bolchevique estuvo dirigida por un noble llamado Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por su apodo Lenin, quien era hijo de Ilia Ulyanov, caballero de las imperiales órdenes de Santa Ana, San Estanislao y San Vladimir, es decir, tenía el triplete de condecoraciones rusas, que le fueron otorgadas por los zares Alejandro II y Alejandro III, quien lo nombró además consejero civil de Simbirsk, actual Ulyanovsk. Hubo ahí un cambio de nombre sospechoso. El pasado nobiliario de Lenin es poco conocido para la mayoría. Estoy seguro que Mikhail Rosinsky les hablará mejor de esta interesante anécdota que demuestra que hasta la Revolución Bolchevique el estamento nobiliario tuvo su pequeño papel. Por último, me gustaría agradecer la participación a los conferenciantes
en especial la del historiador Dr. Mikhail Rosinsky, primer consejero de la Embajada de la Federación Rusa, y el también historiador don Manuel Rodríguez de Maribona, conde de Alba, quien ha tenido a bien hacernos un hueco en su apretada agenda para estar hoy aquí, sobre todo porque está escribiendo un libro sobre la Cámara de Comercio de Madrid que le tiene muy centrado y que seguro va a ser un gran éxito. Agradecer, por supuesto, al excelentísimo señor almirante don José Sanjurjo Yul su inestimable colaboración en la organización de esta jornada y, desde luego, por la importante labor que va a ejercer como moderador de la misma, que espero sirva para conocer mejor esa interesante etapa de la historia de la humanidad que fue el año 1917, el año de las revoluciones rusas. Muchas gracias a todos, y antes de ceder la palabra a nuestro querido almirante, que es académico de número de esta Real Academia de Ingeniería y del Instituto de Estudios Históricos Márquez y Valdés, me gustaría ceder la palabra al embajador de la Federación de Rusia, nuestro amigo Yuri Korchagin, quien ha hecho un hueco en su agenda que sí que es apretada e importante para estar hoy aquí. Embajador, muchas gracias. Muchísimas gracias. Almirante, don Alfredo, Manuel, damas y caballeros, amigos todos. Yo también me permito coincidir con las palabras que acaba de pronunciar don Alfredo Leonardo y agregar mi propio pensamiento a lo que estamos discutiendo ahora. Este año justo estamos celebrando el centenario de la Gran Revolución Rusa, la cual, como la Gran Revolución Francesa, cambió el mundo. Una de ellas dio a la humanidad nuevos lemas: libertad, igualdad, fraternidad, para realizar los cuales aún hacía falta luchar varias décadas, por no decir cientos de años. La otra, 120 años más tarde, recogió y desarrolló esos lemas, dando al mundo un nuevo objetivo noble: instauración de una sociedad sin explotación del hombre por hombre, basada en el trabajo creativo y la armonía social. Los lemas de la Revolución Rusa resultaron tan requeridos y competitivos que encontraron muchos imitadores en todos los países donde surgieron partidos comunistas y movimientos de izquierda. Sin embargo, según el proyecto de los revolucionarios, para construir el mundo nuevo habría que destruir el antiguo. Este último no quiso rendirse sin dar la batalla. En Rusia había empezado la cruenta guerra civil y su regla no escrita, quienes no están con nosotros están contra nosotros, fue llevado al extremo por los vencedores y se hizo parte de la ideología del estalinismo. Al mismo tiempo, la Revolución Rusa suscitó un entusiasmo de masas nunca visto hasta aquellos tiempos, el cual, multiplicado por los métodos de movilización en la gestión de la economía, permitió, si podemos citar al camarada Stalin, padre de todos los pueblos del mundo, que pronunció en el Congreso del Partido Comunista número 17, permitió a convertir a Rusia agraria a una Rusia industrial. Es difícil sobreestimar la trascendencia de la Revolución Rusa para la historia universal y su influencia en las mentes. Una de las consecuencias es la transformación de las relaciones empleado-empleador realizada por los países, si otra vez utilizamos la terminología de aquellos años 30, de los países burgueses, y la creación al final de lo que fue denominado después como el estado de bienestar, que está aquí presente, por ejemplo, en España, a pesar de que también es criticado por algunas capas de la sociedad. El centenario de la Gran Revolución Rusa reavivó la polémica sobre las siguientes cuestiones: ¿quiénes en aquellos años se encontraban en el lado correcto de la historia? ¿Perturbó la revolución el paso de la historia o no? En la nueva Rusia democrática, nosotros estamos llegando al entendimiento de que los acontecimientos de aquellos tiempos son una parte de la historia de nuestro gran país milenario. Como la historia de cualquier país,
La de nuestro tuvo sus episodios de crueldad y la traición, pero lo esencial fueron los momentos de gloria y orgullo, y los rusos, que luchaban por sus ideas en bandos opuestos, al final se sacrificaban por la grandeza de Rusia como la entendían. Yo quisiera terminar mi pequeña intervención para citar al escritor español Arturo Pérez Reverte. Cito: la historia no es buena ni mala, sino la historia. Sin memoria, sin las claves que nos explican, somos monigotes en manos de oportunistas y sinvergüenzas, o rehenes de los estúpidos apóstoles de lo políticamente correcto. Gracias, señores. Buenas tardes a todos. Yo quiero darles la bienvenida en nombre de la Real Academia de Ingeniería por asistir esta tarde a esta jornada que yo creo que es de máximo interés. Y en particular me gustaría darle la bienvenida al embajador Yuri Korchagin, que me consta es un magnífico amigo de España, un profundo conocedor de nuestra cultura. Y esta es su casa, embajador, y siempre será bien recibido. A mí casi me da pudor hacer una introducción a esta jornada en la que hay semejantes expertos y conocedores del tema. Como dijo el embajador, es imposible entender la historia europea sin analizar el acontecimiento de la Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa de 1917 es probablemente el fenómeno más importante de la historia europea del siglo XX. Y sus efectos casi me atrevería a decir que llegan hasta nuestros días. O sea, es imposible entender lo que pasó en la historia europea sin analizar este acontecimiento. Yo únicamente, sin intentar robarle tiempo a los ponentes, que son los verdaderos expertos de este tema, me gustaría únicamente dar una pincelada. Bueno, primero lo que dijo el embajador. Yo creo que como estudiosos de la historia no nos corresponde hacer juicios éticos sobre la historia, sino poner hechos encima de la mesa. No es. A mí únicamente me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que era la Revolución Rusa. Se estrena prácticamente con el comienzo del siglo XX, y la estructura social, o sea, el escenario en el que se desarrolla, en el que luego se desarrollará la Revolución Rusa, es lo primero. Yo creo que hay que entender cuál era la estructura social de la Rusia de comienzos del siglo XX. La Rusia de comienzos del siglo XX es una estructura social en la que todavía existe el sistema de siervos en el mundo rural, que era una organización social casi medieval, una oligarquía que no mostraba sin pudor todos sus tremendos y ostentación de sus inmensos privilegios, y esa era la básica estructura. Pero paralelamente se estaba creando lo que se llama una inteligencia, un sector intelectual, y se estaba creando desde luego un proletariado incipiente, consecuencia también de la incipiente revolución industrial. Y este es el escenario de fondo en el que se empieza, digamos, a cocer la Revolución del 17. No hay que olvidar cuál era también el escenario geopolítico, que es el comienzo del siglo XX, la última mitad del siglo XIX. Hay que ver que se produce un enorme avance tecnológico en Europa, que tarda en llegar a Rusia. Pero cuando llega a Rusia es poco más o menos cuando empieza la Revolución del 17. O sea que además
en el mundo está ocurriendo una enorme revolución tecnológica. No hay que olvidar que también en todo, para entender todo este escenario, coincide con la guerra con Japón, que termina con el desastre de la batalla de Tsushima, y la Primera Guerra Mundial. O sea, sin este escenario es imposible entender lo que ocurre durante toda la revolución. Y en el núcleo pues está la familia Romanov. Prácticamente el zar Nicolás es coronado poco antes del comienzo del siglo. El zar, un historiador inglés dice, cuando se refiere al zar Nicolás, dice que es la persona equivocada en el momento equivocado, y probablemente es verdad. El zar se asusta, siempre estuvo asustado de su responsabilidad, era una persona que no estaba probablemente preparada, había sido un playboy en su juventud y no estaba preparada para semejante responsabilidad. Él, a pesar de todo, se apoya en lo que eran los tres pilares de la familia Romanov, que era la ortodoxia, la iglesia ortodoxa, el autoritarismo, el zar y el patriotismo, y la madre Rusia. Y con eso él se instala en lo que va a ser el comienzo de siglo, sin darse cuenta de los enormes cambios que se estaban produciendo alrededor. En su familia, la zarina nunca ha sido aceptada por el pueblo ruso. Tiene además la desgracia que el heredero, el zarevich, es hemofílico, con lo cual su esperanza de vida en aquel entonces era reducida. Y aparece encima un personaje siniestro, que es Rasputín. Y esto es un poco cómo entender lo que es casi una tragedia griega, en la que se ve casi, se adivina cuál va a ser el final. El final trágico, como dice el embajador, un final trágico, doloroso, y que además da paso a una cruenta guerra civil en Rusia. Esto es un poco el escenario en el que se va a desarrollar la Revolución Rusa. Y yo no quiero robar más tiempo a los grandes expertos aquí sobre el tema, y el primero es el señor Mikhail Roselinsky, que me parece a mí que tiene una presentación tremendamente interesante sobre... Gracias, adelante, espero no defraudar a nadie. Pero se podrá... La pregunta, queridos amigos. Quizás algunos de ustedes se quedaron algo perplejos al ver el título de mi conferencia de hoy, que admito que de verdad tenga algo de paradójico. Sin embargo, la vida es un fenómeno tan complejo que a veces sí que puede haber una relación directa entre el proceso revolucionario y los fenómenos astronómicos, como sucedió hace 100 años en mi país. De este caso, precisamente, les propongo hablar hoy. Este año, como bien saben, en Rusia se celebra el centenario de dos revoluciones, la de febrero y la de octubre de 1917. El aniversario se convirtió en el centro de la vida académica, porque observamos un verdadero aluvión de nuevos estudios y publicaciones sobre el tema, secundado por documentales, conferencias, mesas redondas, coloquios, ediciones especiales de revistas, etcétera, etcétera. Los historiadores incluso proponen acuñar el término de la Gran Revolución Rusa, siguiendo el ejemplo de los franceses, para todos los sucesos del año 1917, porque de verdad se trata de un proceso continuo que inició con la caída de la monarquía rusa en febrero y encontró su culminación en octubre del mismo año con la toma del poder por los soviets y la formación del primer gobierno soviético. Hoy quisiera proponerles hablar de un aspecto parcial de aquellos sucesos históricos, de cómo ciertas ideas, ciertas consignas políticas de aquel entonces se expresaban de forma simbólica con un lenguaje, con alusiones bastante más profundas de lo que puede parecer a primera vista. Ahora bien,
si me permiten, empecemos con un breve repaso de los hechos históricos. En febrero de 1917, a consecuencia de unas revueltas populares en Petrogrado, la capital del Imperio Ruso de aquel entonces, y de un complot elitista apoyado por los militares, en Rusia fue destronada la dinastía romana, que reinó más de 300 años. Fue consecuencia de una infinitud de factores, problemas internos y externos, que se agudizaron debido a la participación del país en la Primera Guerra Mundial. Llegó al poder el gobierno provisional, formado por los diputados de la Duma, del Estado, la Cámara Baja del Parlamento. La futura organización del Estado ruso debía decidir la Asamblea Constituyente que el gobierno provisional se comprometió a convocar. Se barajaban las posibilidades entre una monarquía constitucional y una república parlamentaria. Todos los revolucionarios suelen pensar que construyen un nuevo mundo mejor que el anterior. Un nuevo mundo siempre necesita nuevos símbolos para expresar sus valores, sus ideas y sus aspiraciones. La nueva Rusia, la Rusia supuestamente libre y democrática, rechazó la heráldica tradicional estrechamente relacionada con la aristocracia cortesana. El nuevo estilo expresivo se percibe ya en el primer ejemplo de la heráldica revolucionaria, el distintivo del regimiento de infantería Volinsky de la antigua Guardia Imperial, primero en alinearse con la causa de los sublevados. Como pueden ver, las formas redondeadas, las coronas de espigas de trigo, ahí aparece también una hoja de palma como símbolo del martirio por la causa de la revolución. La bandera roja o las vueltas de la cinta roja eran sus elementos básicos. El gobierno provisional optó por una simbología continuista. En el gran sello de las nuevas autoridades apareció la tradicional águila bicéfala despojada de atributos monárquicos y redibujada al estilo medieval por el magnífico pintor ruso Iván Bilin. A principios del siglo XX fue famoso por sus magníficas ilustraciones a los cuentos populares rusos. Ya en verano del propio año 1917, sobre las pancartas y banderas de los partidarios de Soviet, de los obreros, soldados y campesinos, un centro del poder alternativo al gobierno provisional, empezó a verse otro símbolo, un símbolo de trabajo liberado, que tendría mucho futuro: la hoz y el martillo. A veces fue acompañado por una espada en alusión al componente militar de los soviets. El símbolo de la unión de obreros y campesinos se lucía con su laconismo y expresividad. El gobierno provisional ruso tuvo 3 composiciones en 8 meses de su existencia. Con cada cambio, el tono político del gobierno se movía más a la izquierda, pero de nada servía. El gobierno se mostró absolutamente incapaz de resolver los problemas que aquejaban a la sociedad rusa en aquel entonces. Los militares, que en la Rusia imperial tradicionalmente estaban alejados de la política, tampoco supieron actuar con decisión para salvar al país de la anarquía. Las simpatías de los más desfavorecidos, más afectados por la crisis económica que conllevó la guerra, se inclinaron a favor de los radicales populistas de la extrema izquierda, la fracción bolchevique del Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia, encabezado por Vladimir Lenin, un emigrado político recientemente regresado de Suiza. Un partido minoritario, pero unido por una disciplina férrea y armado con el arma más potente de la ciencia social y económica occidental de aquel entonces, la teoría marxista, proponía un programa de reformas radicales que cambiarían completamente al país y darían solución rápida y fácil a sus problemas, pero siempre a costa de las clases más adineradas. Por la noche del 7 al 8 de noviembre de 1917, los paramilitares del partido, la Guardia Roja, asaltaron el Palacio de Invierno en Petrogrado, la sede del gobierno provisional, derrocáronlo
y entregaron el poder al segundo Congreso de los Soviets. El Congreso confirmó la composición del nuevo gobierno de los comisarios del pueblo, en vez de antiguos ministros, bajo la presidencia del propio Lenin. Todavía en agosto de 1917, el gobierno provisional declaró Rusia una república. Con bolcheviques, el nombre oficial del Estado fue cambiado por la República Soviética Federativa Socialista de Rusia. En los primeros meses de su existencia, el gobierno de los comisarios del pueblo, desde luego, no tenía mucho tiempo para ocuparse de los símbolos. La paz con Alemania, la incipiente guerra civil y la crisis del aprovisionamiento, debido a esta última, estaban en el centro de su atención. La primera constitución de la Rusia soviética, adoptada en 1918, aludía a que los símbolos del Estado serían la hoz y el martillo, y la nueva bandera sería de color rojo, pero sin especificar detalles. Los pintores ni siquiera tenían una descripción detallada del nuevo escudo para ponerlo en la portada de la primera edición del texto constitucional, que allí se puede ver en la pantalla. Como pueden ver, tuvieron que rodear el elemento central, la hoz y el martillo, con una fantasía con fascios victorios al estilo rojo. El pintor Sergei Chekhonin propuso un proyecto de sello para el gobierno ruso soviético. En él aparecían la hoz, el martillo y una espada, en alusión a la composición inicial de los soviets, sobre una especie de escudo decorativo rodeado por una corona de espigas de trigo y la consigna de Marx, proletarios de todos los países unidos, por debajo. Lenin aprobó el proyecto en general, pero se opuso enérgicamente a la espada. En fin, decía, los soldados son los mismos obreros y campesinos, pero disfrazados de uniforme, pero solo en tiempos de guerra, un periodo algo anormal en la vida de una nación. Cuando ésta se acaba, no hará falta ninguna espada. Así que al final fue adoptada la versión más pacifista, que con pequeñas modificaciones sirvió de escudo de la República Federativa Rusa como parte del Estado soviético hasta 1991. A principios de 1918, a consecuencia de la paz con Alemania, el antiguo ejército imperial ruso, que perdió toda su capacidad bélica, fue disuelto. Pero la guerra civil, en la que inmediatamente se sometió el país, dictó al gobierno bolchevique la necesidad de crear las fuerzas armadas propias. El brillante orador y respetado líder revolucionario Lev Trotsky, nombrado comisario de guerra y de la Marina, fue encargado de su organización. Así nació el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos. En la guerra civil rusa, los rojos y los blancos, el bando contrario, llevaban los uniformes idénticos. Los blancos utilizaban los antiguos distintivos imperiales, incluida la tradicional escarapela de colores de la Orden de San Jorge, negro y naranja. Los rojos tuvieron que inventar algo propio. En marzo de 1918, el Comisariato del Pueblo de Guerra y de la Marina aprobó el diseño de un distintivo, que luego se convirtió en la nueva escarapela, para los efectivos del Ejército Rojo en forma de una estrella roja de 5 puntos que llevaba las imágenes del martillo y del arado. Las debían llevar en sus gorros todos, desde el comisario Trotsky hasta el último soldado. Ahí, por ejemplo, pueden ver la foto de mi propio abuelo, un zapador del Ejército Rojo de los tiempos de la Guerra Civil, llevando precisamente este tipo de estrella en su gorro de plata. ¿Por qué el arado y no la hoz? Esto de verdad está un poco claro. Quizá porque la hoz parecía a los campesinos rusos una herramienta arcaica de los tiempos de sus abuelos y un arado se concebía como un símbolo del progreso. Es curioso, pero en algunos casos la estrella roja fue acompañada por otro símbolo antiquísimo, muy utilizado después en el siglo XX, la esvástica. Advierto que las siguientes imágenes que les voy a mostrar pueden herir la sensibilidad de los seguidores de la ideología comunista, así que si los hay en esta sala, camaradas, afrontad la verdad histórica con coraje
como Lenin y Stalin nos enseñaron. De verdad parece un curioso capricho del destino que los símbolos de dos grandes ideologías antagonistas del siglo XX podían unirse en un distintivo de los tiempos de la Guerra Civil Rusa. Estos, los que ven, son los distintivos de la caballería kalmuka del Ejército Rojo. El pueblo kalmuco, un pueblo nómada que salió de la China imperial en la Alta Edad Media, se asentó no lejos del estuario del río Volga y del Mar Caspio, y por ahora es el pueblo budista que vive más al oeste del centro de propagación de esta religión. La esvástica, un tradicional símbolo budista de renovación de los tiempos, iba en consonancia con las ideas revolucionarias. Estos distintivos se conocen por una sola ordenanza del Frente del Sudeste de la Guerra Civil Rusa del año 1919. Era precisamente la zona vecina al Mar Caspio y allí donde habita el pueblo kalmuco hasta hoy. Allí, en el documento ese, la esvástica es llamada la estrella LUNGTE. ¿No sabrá lo que significa esto? Pues ni siquiera sabemos de qué idioma son estas siglas, porque puede que sea del ruso, pero puede que del kalmuco también. Aparecen una sola vez en un solo documento. Luego la esvástica desaparece de la simbología rusa para siempre y solo apareció en 1941 sobre las banderas del ejército extranjero invasor. Aunque ambos símbolos que completan uno al otro en los distintivos de la caballería kalmuka deberían de una u otra manera aludir a la idea del progreso, del cambio. Otra faceta del significado de la estrella roja de 5 puntos nos descubren los documentos de los archivos militares rusos. De estos se sabe que en las ordenanzas del Comisariato del Pueblo de Guerra del año 1918 solían llamar a la escarapela, la nueva escarapela del Ejército Revolucionario, la estrella de Marte. Esa circunstancia merece ser aclarada. Como símbolo militar, la estrella de 5 puntos es una creación de los tiempos de la Gran Revolución Francesa. Sus 5 puntos en realidad aluden a los 5 pétalos de flor de lis, del cual, según la leyenda, nació el dios de guerra de los romanos. En el ejército ruso se utilizaba por lo menos desde la época napoleónica, desde 1820, para distinguir los grados de los oficiales en las hombreras. Podía ser de color dorado o plateado, pero desde luego nunca rojo. ¿Por qué ha cambiado de color? Una explicación de este hecho nos podría dar un vistazo a los cielos nocturnos de Rusia de los años 1917-1918. El verano del año 1918 era el tiempo de la gran oposición del Marte. De hecho, el planeta rojo empezó a distinguirse en el cielo nocturno por su brillo y volumen ya a finales de 1917. En la memoria de muchos contemporáneos, entre ellos los escritores Iván Bunin, el primer premio Nobel ruso, Alexei Tolstoy o Mikhail Bulgakov, se grabó para siempre la imagen apocalíptica de un país en ruinas, devastado por una cruel guerra civil, cuyos cielos iluminaba todas las noches un gran astro de color sangre. Pero ya hemos establecido que la estrella roja del Ejército Rojo, la estrella del Marte, se concebía como un símbolo de progreso frente a los distintivos del pasado imperial que ostentaban el Ejército Blanco. ¿Qué tenía que ver con la idea del progreso el planeta Marte que iluminaba los cielos de Rusia en 1918? Para entenderlo, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar el estado del desarrollo de la ciencia astronómica de finales del siglo XIX y el impacto social de algunos de sus descubrimientos. La gran oposición del Marte de 1892 dio origen a la verdadera fiebre marciana en los círculos académicos occidentales. En 1895 salió de la imprenta
el libro Marte del astrónomo norteamericano Percival Lowell, que afirmaba que los canales marcianos, descubiertos por el italiano Giovanni Schiaparelli en 1877, no eran otra cosa sino gigantescas obras hidrotécnicas, un claro indicio de que el planeta vecino alberga una civilización tecnológicamente avanzada. Todavía sin tener idea de la reacción nuclear, los científicos de aquel entonces concebían al Sol como una especie de gran brasero que se enfriaba paulatinamente al consumirse su combustible hidrógeno. Por tanto, pensaban, Marte se formó y se enfrió antes de la Tierra, y el proceso evolutivo de la vida allí también podía empezarse antes. Por tanto, la supuesta civilización marciana debería ser más antigua que la terrestre y su avance tecnológico podría ser absolutamente fabuloso. Inspirado por estas ideas, en 1897, el escritor británico Herbert Wells, con su Guerra de los Mundos, por primera vez en la historia de la literatura, abordó el tema de una invasión extraterrestre. Sus marcianos, con rapidez asombrosa, se convirtieron en un fenómeno de la cultura de masas a escala universal. Los nuevos descubrimientos astronómicos calentaban aún más los ánimos. Durante la gran oposición del año 1909, Lowell anunció el descubrimiento de un nuevo canal marciano que aparentemente no existía antes. No fue registrado durante la oposición anterior. Los periódicos americanos y luego europeos, los periódicos serios y reputados, nada sensacionalistas, sin embargo salieron con títulos que hoy nos sonarían absolutamente sensacionalistas. Los marcianos acabaron de construir un nuevo canal. En aquellos tiempos todavía seguía la construcción del canal de Panamá, que parecía ya interminable, pues desde 1879 tuvo varios intentos siempre infructuosos. Por aquel entonces, el gigantesco proyecto cobró bastantes vidas humanas y se convirtió en sinónimo de gastos desmesurados y fraude financiero. Frente a esta realidad, la noticia de la construcción de una supuesta obra hidrotécnica inimaginable, de centenares de millas de longitud y varias de anchura, en el planeta vecino, en tan poco tiempo, fascinó a los periodistas de la época y fue muy comentada a ambas orillas del Atlántico. Desde nuestra perspectiva actual, todo esto puede parecer ridículo, pero así fue la realidad científica de principios del siglo XX. Lowell y sus discípulos seguían registrando canales sobre Marte hasta la muerte del astrónomo en 1916. Ahora sabemos que se trataba de una ilusión óptica y también un efecto psicológico que producía el convencimiento de uno de los mejores astrónomos de sus tiempos. Sigue siendo una gran incógnita qué era lo que vio Lowell en realidad. Algunos opinan que lo que vio fue nada más que el reflejo de la red capilar de su propio ojo. Pero todo esto se reveló mucho después. A principios del siglo XX, el tema de la civilización marciana estaba muy presente en el discurso científico y se discutía ampliamente por la sociedad ilustrada. Entre el público atento a los últimos logros de la ciencia estaban también los socialdemócratas rusos. Como todos los progresistas, divinizaban la ciencia, pero sacaban sus propias conclusiones de las opiniones de los científicos. Si Marte alberga una civilización más antigua, razonaban, entonces los conflictos sociales que aquejaban al mundo capitalista de sus tiempos allí deberían estar resueltos hace algunos siglos, y por tanto la sociedad de allí, la sociedad marciana, una sociedad del futuro para los habitantes de la Tierra, no podía ser otra cosa sino una sociedad comunista, organizada según los pronósticos de Marx. El propio Lenin, que desde la derrota de la primera revolución rusa de 1905 vivía como emigrado político en Francia, estaba atento a ese tema.
Conocí personalmente al escritor Herbert Wells solo en 1920, cuando este último vino de visita a Moscú. Pero se conserva una carta de Lenin, fichada en el año 1909, en que este último comparte con un amigo las impresiones sobre el artículo de Wells, The Things That Live on Mars, en español sería Las criaturas que habitan en Marte, que salió en la revista Cosmopolitan en el marzo de 1908. Allí el escritor británico, como hoy suele hacer el científico Stephen Hawking, intentaba adivinar qué aspecto podrían tener los hipotéticos habitantes del planeta vecino. Allí, por ejemplo, pueden ver la ilustración original de la revista Cosmopolitan de 1908, hecha por el dibujante americano William Blake. En el texto de la carta, Lenin comparaba a los marcianos de Wells con los descritos por un cierto autor nuestro. Es hora que reconozcamos también nosotros. Con mucho gusto les presento a Alexander Bogdanov, un médico ruso, flamante revolucionario y miembro del partido de Lenin desde 1896. Su verdadero apellido era Malinovsky, pero en la clandestinidad revolucionaria todos solían usar seudónimos para despistar a la policía zarista. Era natural de la gobernación de Grodno, actualmente en Bielorrusia. En el seno del partido bolchevique fue considerado uno de los ideólogos del socialismo. También fue un talentoso escritor y propulsor de nuevas ramas de investigaciones científicas. Allí, como pueden ver, aparece en una foto hecha en 1912 en la isla italiana de Capri, donde aparece jugando al ajedrez con Lenin, llegado de Francia y vestido de un buen burgués parisino, y el escritor Máximo Gorki. Después del triunfo de la Revolución, desde 1926, Bogdanov encabezaba el Instituto Científico de Transfusión de Sangre, poniendo ahí a prueba algunas de sus teorías médicas. Como un buen científico comunista, experimentaba sobre sí mismo y murió mártir de la ciencia en 1928. Su contribución a la literatura rusa y en particular a la ciencia ficción por ahora está completamente olvidada. Pero una de sus novelas, de principios del siglo XX, hizo época. En 1908, en una editorial extranjera, obviando la censura zarista, fue editada y clandestinamente llevada a Rusia la primera tirada de su novela La Estrella Roja. Vista desde la perspectiva actual, la novela no era gran cosa, pero en vísperas de la Revolución de 1917 se convirtió en una lectura casi obligatoria de toda una generación de jóvenes de izquierdas. Su argumento es más o menos así. En el ámbito clandestino de los revolucionarios de San Petersburgo, que bajo la continua amenaza de arresto está reuniendo armas y explosivos para la próxima sublevación popular, desde algún tiempo aparece un personaje extraño, mitad ingeniero, mitad filósofo, que se destaca entre los revolucionarios por su conocimiento y racionalidad de sus pareceres. Es bajito, algo cabezudo, del día y de noche anda con gafas del sol y su cara es tan estática que parece ser una máscara. Pronto revela su identidad a Leonid, el protagonista de la novela, un revolucionario ruso. Como ya han podido adivinar, se trata de un comandante de una expedición científica marciana. Al quitar la máscara resulta que tiene la piel algo verdecita. Ya allí aparece esta imagen de un extraterrestre, un hombrecito verde, y ojos enormes, pues en Marte el Sol no es tan activo y para ver algo se necesitan ojos más grandes. El marciano propone a Leonid lo que hoy los especialistas en ovnis y otra clase de platillos volantes llamarían la abducción clásica, un viaje interplanetario para conocer la sociedad de allí, la sociedad del futuro por la que lucha el revolucionario ruso y sus compañeros.
Pues en Marte la sociedad comunista existe desde hace algunos siglos. El ruso, por supuesto, consiente y sube al bordo de la nave espacial de los extraterrestres. Durante el proyecto interplanetario, observa a sus compañeros de viaje, los valientes comunistas marcianos, y descubre que algunos de ellos en realidad son mujeres. Incluso se enamora de una marciana, a pesar de que es algo verdecita, tiene los ojos de búho y por encima es calva. Bueno, evidentemente eso no tiene mucha importancia cuando se trata de la unidad espiritual, pero sabemos que la belleza interior es lo más importante. La descripción del Marte, donde reina una civilización tecnógena altamente desarrollada, a mi modo de ver, es la parte más aburrida de la novela. Pues descubre muchas cosas tecnológicas y pueden imaginar que para describir, digamos, algo, lo que hoy llamaríamos el cine en 3D, a un autor de principios del siglo XX le hacían falta 3 páginas como mínimo. Pero al final resulta que ni siquiera el Marte comunista es un paraíso. Este mundo tan desarrollado y racional se muere debido a la escasez del agua. Los científicos marcianos que buscan la solución al problema se dividen en 2 grupos. Uno, encabezado por el comandante de la expedición a la Tierra, propone colonizar Venus. Otro, encabezado por un marciano bastante antipático, propone colonizar la Tierra, que está más cerca y esto sería más fácil, pero supone el exterminio de los terrícolas, cuya civilización atrasada no es considerada digna de existir. Durante una discusión pública en un palacio de cristal, como suele suceder en las novelas de ciencia ficción, Leonid mata al malvado marciano a balazos, como debe de hacer un buen revolucionario radical. Esto provoca un tremendo escándalo, pues en Marte ese tipo de crímenes se desconocía durante siglos. Leonid es condenado y expulsado a la Tierra. Aparece en San Petersburgo en medio de una revolución preparada por sus compañeros, pero que termina en fracaso. Está a punto de ser arrestado por la policía zarista, pero de repente aparece su armada marciana y ambos se escapan en una máquina voladora de los extraterrestres ante los ojos de un suboficial de policía paralizado por estupor. Hasta aquí el argumento de la novela. Pues esto lo leyeron en su época todos los compañeros del partido de Bogdanov y muchos más. Al propio Lenin la novela no le gustó mucho. Temía que iba a distraer a los jóvenes del partido que se pondrían a soñar con Marte y bellas marcianas en vez de hacer la revolución en la Tierra. Pero las palabras, la estrella roja como sinónimo del progreso social, por lo visto, se grabaron en la conciencia de muchos para reaparecer en 1918 en forma del singular distintivo del ejército rojo. Ahora bien, en diciembre de 1922, finalizada la guerra civil, las 4 repúblicas soviéticas creadas en el territorio del antiguo imperio ruso, las federaciones rusa y transcaucásica y las repúblicas ucraniana y bielorrusa, firmaron en Moscú el Tratado de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, creando así un nuevo Estado. La primera constitución de la URSS, adoptada en 1923, contenía la descripción detallada del escudo del nuevo país, compuesto de todos los elementos presentes en la heráldica revolucionaria desde 1917. Corona de espigas de trigo, vueltas de la cinta roja, la hoz del martillo, el lema de Marx de los proletarios. El escudo de la URSS fue fruto del trabajo de un equipo de pintores encabezado por Iván Dubasov. Se conoce bien la evolución de muchos proyectos iniciales, sabemos cuándo y por sugerencia de quién fue añadido uno u otro elemento. Por ejemplo, originalmente el escudo tenía que ser coronado por las siglas URSS en ruso, pero a mediados de 1923, un funcionario del Comité Central del Partido Comunista escribió sobre el dibujo, estrella en vez de letras. Lo que no se conoce es la inspiración de todo el conjunto. Y lo que ya sabemos permite deducir que el escudo soviético encaja perfectamente en el ideario bogdanoviano y su novela La Estrella Roja,
que sin duda alguna conocían todos los que trabajaron sobre el proyecto. Prueba de ello la encontró por pura casualidad en los años 90 del siglo pasado el escritor ruso Alexander Lazarevich. Contemplando el escudo soviético, se preguntó si los dos cuerpos celestes que figuran allí y la estrella roja en la parte de arriba se relacionan de manera alguna entre sí. Se le ocurrió medir la distancia entre los centros de los tres elementos del escudo y el resultado fue realmente asombroso. La distancia entre el centro del disco solar y la estrella resultó 1,5 veces más grande que la distancia entre el mismo y el centro del globo terráqueo, que aparece en el escudo. Pues ¿a qué alude todo esto? Como es sabido, la posición de las órbitas de planetas en el sistema solar obedece a ciertas reglas. Ahora, gracias al telescopio Hubble, sabemos que se extiende también a otros sistemas solares. La ley Titius-Bode, descubierta por dos alemanes sabios en el siglo XVIII, relaciona la distancia de un planeta, de su astro, con el número del orden del planeta según la fórmula que aparece en la pantalla. La distancia entre el Sol y la Tierra, pues universalmente denominada la unidad astronómica. La distancia entre el Sol y Marte, en perfecta coincidencia con la ley Titius-Bode, equivale a 1,5 unidades astronómicas. Y es esta proporción la que vemos en el escudo soviético. Evidentemente, el lenguaje matemático es bastante elocuente. Esto nos permite afirmar con certeza que en el escudo de la URSS fueron reflejados no dos, sino tres cuerpos celestes, el Sol, la Tierra y Marte, en situación de oposición. La estrella roja, en la parte de arriba, con un fundamento bastante serio, debe ser interpretada como alusión al Marte. Ahora bien, para terminar, intentemos analizar el significado de todo el conjunto de símbolos que componen el escudo de la URSS. En primer lugar, se destaca su carácter universal. Más que el escudo de un país, parece ser un símbolo de la humanidad unida. A esto alude la cantidad de vueltas de la cinta roja con la consigna de Marx. Originalmente tenía inscripciones en 6 idiomas, luego en 11, luego en 15, según la cantidad de repúblicas que formaban parte de la URSS. Pero serviría también para poner ahí la misma consigna en las principales lenguas del planeta Tierra. El ascenso desde abajo para arriba sugiere el movimiento de la humanidad unida por el trabajo libre, a la que simboliza la hoz del martillo, del pasado al futuro, del Sol, que aquí simboliza el origen de la vida, al Marte, la sociedad comunista del futuro según Alexander Roda. La inclinación del globo terráqueo en el escudo indica que en el hemisferio norte es una noche de invierno. Quizá debe ser considerado una alusión a la noche del asalto del Palacio de Invierno en Petrogrado. En 1971, la sonda soviética Mars 3 consiguió el primer aterrizaje suave sobre el suelo del planeta rojo, llevando allí un banderín metálico con el escudo de la URSS. Pero por aquel entonces Marte ya no despertaba ningún interés público como en los tiempos de Percival Lowell. Las anteriores sondas Mars soviéticas y las Mariner americanas ya transmitieron desde sus órbitas las imágenes de un planeta desierto cubierto de polvo color de hierro oxidado. Para el mayor desengaño de la humanidad, resultó que ni los crueles y astutos marcianos de Wells, ni los comunistas marcianos de Bogdanov, ni ningún otro marciano cualquiera jamás existieron. Tampoco resultó viable el proyecto de una globalización al estilo comunista. Varias generaciones después, los nietos y bisnietos de los revolucionarios de 1917 desmantelaron lo que se quedó del audaz experimento social soviético, por el triunfo del cual lucharon tanto Lenin y Bogdanov como sus otros compañeros del partido. Es realmente muy curioso observar
como desde los tiempos de Platón, la humanidad sueña con una organización social justa y equilibrada. Pero la naturaleza humana es imperfecta y resiste a la excesiva ordenación. Lo que parece lógico y perfecto en teoría, en la práctica, debido a la imperfección del material de construcción, se convierte en un asfixiante campo de concentración. Pero el problema de la justicia social sigue en pie en el mundo actual tanto como hace 100 años. El concepto de los derechos y libertades inalienables del ser humano se ha desarrollado mucho, pero a pesar de esto, el mundo por lo general sigue siendo injusto tanto en Moscú como en Nueva York, como en Madrid, como en Karachi o como en Nairobi. Así que sospecho que a todos nosotros nos esperan nuevos proyectos e intentos de reformismo social. Lo importante es que tengan un núcleo positivo, persiguiendo el fin de mayor desarrollo social, la propagación del saber y el mejoramiento de las condiciones de la vida humana, sin depender de los caprichos y anhelos secretos de algunos políticos ambiciosos y irresponsables. Esto es el principal mensaje que les quería transmitir, así que agradezco a todos los presentes por su atención.